Este tipo de fibra es la que se encuentra, digamos, en el exterior de las plantas y estas, como su nombre lo dice, pues no son solubles en agua. Entonces, al final de cuentas, este tipo de fibras no se llegan a fermentar por las bacterias del colon. Este tipo de fibras tienen diferentes nombres. Uno de ellos pues es celulosa, hemicelulosa, lignina y salvado de trigo. Estas fibras pues las podemos encontrar ya presentes en diversos alimentos que ahorita pues los vamos a ver a detalle. El otro tipo de fibra es la fibra soluble. Estas se encuentran en la parte interna de las plantas, ¿no? Digamos, la otra era la parte externa y esto es en la parte interna de las plantas, ¿no? En general de los alimentos pues de origen vegetal. Entonces este tipo de fibras se llaman pectinas, pomas y mucílagos. Estas fibras van a generar un gel viscoso, digamos, no sé si en algún momento han llegado a observar, por ejemplo, que consumimos chía o avena, ¿no? Y al dejarla hidratada se genera como una capita de gel, ¿no? Justo esa es la viscosidad que generan este tipo de fibras. Entonces, estas fibras lo que hacen, se van a fermentar a nivel del colon. El colon es lo que también a veces conocemos como intestino grueso, ¿no? Entonces, esa es la parte donde se van a fermentar este tipo de fibras y estas fibras van a generar en nuestro colon un tipo de gases, de subproductos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, los cuales pues también nos van a brindar cierta energía en nuestro día a día y pues son benéficos para toda la parte de nuestra microbiota intestinal, que digamos son las bacterias buenas que tenemos en todo nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, digamos, va a servir también como alimento para toda esa parte. Dentro de la fibra soluble, como ahorita les comentaba, pues está esa clasificación acorde a su viscosidad, que significa que tienen cierta capacidad de formar geles. Dentro de los ejemplos, por ejemplo, acá tenemos los betaglucanos, que este tipo de fibra es característico de la avena, ¿no? Entonces, por ejemplo, la avena, como les comentaba ahorita, pues es una fibra justo que llega a generar esa viscosidad. También otras clasificaciones es la goma guar, inulina, psyllium plantago y pectina. Muchos de estos a veces justo llegamos a encontrarlo, por ejemplo, en fibras suplementadas, ¿no? Que ya son los polvitos que nos llegan a vender, ¿no? Llegan a contener alguna de las fibras que están por acá mencionadas. Sin embargo, pues de manera natural nosotros podemos consumirlo mediante los alimentos, que siempre va a ser la opción idónea. Los alimentos que nos van a aportar fibra realmente pues son diversos. El principal grupo de alimentos pues siempre va a ser los granos integrales, ¿no? Dentro de los granos integrales, por ejemplo, podemos encontrar la avena, el maíz, el trigo entero, que es conocido como el trigo integral, la quinoa, arroz integral, pasta integral. Realmente aquí es súper importante, que por eso en consulta siempre les comentamos, ¿no? Que si pueden optar por arroz integral en lugar de arroz blanco, pasta integral en lugar de la tradicional, porque justo van a tener este aporte de fibra. Otro grupo importante que nos va a aportar fibra son las leguminosas. Dentro de este grupo, por ejemplo, está el frijol, la lenteja, garbanzo, habas, alubias, ¿no? Realmente, pues dentro de los alimentos más comunes, ¿no? En nuestra alimentación como mexicanos, pues son los frijoles, ¿no? Entonces realmente pues es un alimento rico en fibra, ¿no? Que al final forma parte de nuestra alimentación y pues podemos integrarlo, ¿no? Y además, sobre todo, pues es un alimento de bajo costo, entonces pues podemos obtener sus beneficios de la fibra con su consumo de manera habitual. Otra fuente importante de fibra van a ser las frutas. Aquí es súper importante hacerles hincapié de que las frutas, siempre que sea posible, debemos de priorizar su consumo de manera sólida y las que sean posibles con la cáscara. Esto porque al final de cuentas, si nosotros consumimos, por ejemplo, un jugo de naranja, al final de cuentas, al dejar los gajos de la naranja, al exprimirla, en los gajos justo es donde se encuentra la fibra, entonces estaríamos perdiendo esa fibra y pues vamos a estar perdiendo los beneficios. Además de que la fibra al perderse también va a conllevar a que tengamos un mayor impacto en nuestros niveles de glucosa. Entonces va a ser muy distinto, por ejemplo, si nosotros consumimos una porción de fruta, que serían 2 piezas de naranja,
a que si nos tomamos, no sé, un cubo en 1 litro, ¿no?, de naranja, pues ahí al final probablemente se necesitan 6, 8 naranjas, ¿no? Entonces ya estamos triplicando probablemente las porciones, ¿no? Entonces es importante siempre que sea posible consumir la fruta de manera entera para obtener esos beneficios. Otro grupo importante son las verduras y por último las semillas. Dentro de las semillas, por ejemplo, encontramos los cacahuates, almendras, nueces, semilla de chía, de linaza. Entonces realmente entre más diversa sea nuestra alimentación y procuremos incluir estos diferentes grupos de alimento, vamos a garantizar un adecuado consumo de fibra en nuestro día a día. Otro punto importante en torno a la fibra, que sobre todo es el que más suele ser, digamos, escuchado, ¿no?, de la importancia de consumir alimentos fuentes de fibra, es que va a brindar un beneficio en toda la parte de la motilidad intestinal, que esto se refiere, digamos, todo ese movimiento que hay en nuestro tracto gastrointestinal para que nosotros lleguemos a evacuar. Entonces, la fibra pues realmente es como parte del tratamiento y prevención del estreñimiento que podemos llegar a presentar. Lo que sucede con la fibra es que al final de cuentas ayuda a que esos movimientos intestinales se mantengan, ¿no?, que estén en constante movimiento. También va a hacer que absorba agua y esto ablande las heces, digamos que no esté tan dura. Muchas veces llega a suceder que tal vez llegamos a presentar dificultad para evacuar porque las heces no están blandas, no están muy, digamos, tiesas como roca, ¿no? Entonces pues es más difícil que las podamos digamos, evacuar. Entonces, por eso es importante la fibra y, bueno, también el consumo de agua para que, pues, estas estén hidratadas. Entonces, siempre que haya heces blandas, pues va a ser mucho más fácil de expulsar y esto va a prevenir que lleguemos a presentar estreñimiento. También la fibra va a agregar más volumen a las heces, ¿no?, que tal vez no estén compactadas, digamos, como en bolitas, y esto va a evitar a que las heces estén sueltas y pues sea un signo, ¿no?, característico del estreñimiento. Aquí tenemos esta escala de Bristol que al final de cuentas habla sobre justo las diferentes, digamos, formas de evacuación que puede llegar a presentar una persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo ideal sería que nos encontremos dentro de este tipo, ¿no?, en la escala, porque al final de cuentas, si nuestra evacuación está segmentada, digamos, en bolitas, ¿no?, al final de cuentas va a ser de difícil excreción y eso va a conllevar a que, pues, al final de cuentas tengamos mayor dificultad al evacuar y pues es, digamos, una característica clara del estreñimiento, ¿no?, que no está compactada, sino está toda segmentada y pues obviamente los últimos tipos pues ya serían como un signo, ¿no?, de una evacuación acuosa y en ese caso pues ya estaríamos presentando diarrea y pues ahí sería importante, ¿no?, indagar las causas de por qué la estamos presentando. La fibra también va a tener un impacto importante en nuestros niveles de glucosa. Muchas veces igual les comentamos en la consulta que es súper importante el integrar la fibra como parte de nuestra alimentación, aquellos alimentos ricos en fibra, para que sus niveles de glucosa pues se mantengan más estables. Esto se debe a que la fibra, como genera esa viscosidad en el estómago, conlleva a que se mantenga más tiempo en el estómago. Y al estar más tiempo en nuestro estómago, va a hacer que ese vaciamiento gástrico se retrase, ¿no? Va a estar más tiempo ahí y por ende la absorción de los macronutrientes va a ser mucho más lento, va a tardar más tiempo en llegar al intestino delgado. Que el intestino delgado es en la parte donde más se absorben los macronutrientes. Entonces, al retrasarse, no vamos a tener esos picos de glucosa, ¿no?, que se eleve tan rápido constantemente. Entonces, al ser más lenta esta absorción, va a conllevar a que la glucosa se va, digamos, a absorber en nuestro cuerpo de manera más lenta y esto va a conllevar a que en el postprandio, que serían 2 horas, ¿no?, después de comer, nuestra glucosa se mantenga más estable y justo la idea aquí es evitar esos picos de glucosa. Entonces, por eso es súper importante que siempre procuremos integrar en nuestras comidas alimentos ricos en fibra. En diversos estudios se ha observado que los alimentos ricos en fibra
se relacionan con una mejora de los niveles de glucosa, tanto en ayuno como postprandial. Entonces, supongamos, si yo en la noche ceno algo rico en fibra, pues probablemente en el ayuno, cuando yo me tome mi medición de glucosa, pues mis mediciones van a estar mucho más controladas, al igual que postprandial. Entonces, realmente en cualquier tiempo de comida siempre va a ser fundamental que procuremos integrar alimentos fuentes de fibra, y también vamos a ver los beneficios a largo plazo, ¿no? En nuestras mediciones de hemoglobina glucosilada, que recordemos que es un recuento de glucosa en un periodo de 3 meses, vamos a ver ese beneficio, ¿no? Si nosotros mantenemos pues buenos niveles de glucosa durante ese periodo, pues se va a ver reflejado en este laboratorio. En un estudio realizado en México en adolescentes, se observó que aquellos que tenían una alimentación con un consumo de alimentos ricos en fibra tenían un menor riesgo de presentar resistencia a la insulina. Que aquí es importante pues hacerles, digamos, como esa explicación, ¿no? De qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es cuando tenemos esa hormona, ¿no? Que se llama insulina, que funciona como una llave en nuestro cuerpo, y esa llave va a abrir una puerta, que esa puerta sería nuestra célula. Entonces, esa hormona, esa llave, va a hacer que la glucosa pueda entrar a nuestro cuerpo y pueda ser bien aprovechada y tengamos niveles óptimos de glucosa. Sin embargo, en este caso, aquellos adolescentes que tenían un consumo bajo de fibra, pues tenían un mayor riesgo de no tener un buen funcionamiento de la insulina. Entonces, al final de cuentas, podemos observar que a cualquier edad, ¿no? El tener un consumo bajo de fibra, pues termina siendo un factor de riesgo, ¿no? Para diferentes aspectos, ¿no? Entonces es importante aquí hacer hincapié, ¿no? En esta parte de la resistencia a la insulina, cómo puede verse afectada. En cuanto a la parte de saciedad, sobre todo la fibra soluble que llega a ser viscosa, como lo comentaba ahorita, con la absorción de la glucosa que se queda más tiempo, ¿no? En la parte del vaciamiento gástrico, esto conlleva a que pues nosotros nos vamos a sentir saciados, satisfechos por un tiempo más prolongado. ¿Por qué? Porque va a tardar más tiempo, digamos, estando en nuestro estómago. Entonces, eso va a conllevar a que no estemos teniendo hambre constantemente. Además, este tipo de fibra, como les comentaba hace un rato, se fermenta al nivel del colon, llega a formar ciertos tipos de ácidos grasos de cadena corta, y dentro de estos genera uno que se llama propionato. Este ácido graso conlleva a que haya un aumento de péptidos, que son unas sustancias que se generan en nuestro cuerpo, y estos péptidos van a generar que tengamos una mayor sensación de saciedad, y esto va a conllevar a que tengamos una menor ingesta de alimentos. Entonces, aquí es súper importante que hagamos hincapié en que el incluir alimentos ricos en fibra va a ayudar a que nos quedemos satisfechos por un tiempo más prolongado y que no pasemos, digamos, tanta hambre, ¿no? Entre un periodo a otro, ¿no? Que realmente logremos llegar a nuestros tiempos de comida sin esa ansiedad que a veces podemos llegar a presentar de comer alimentos constantemente. A lo largo de los años se ha visto que el cáncer colorectal es el tercero más común a nivel mundial, y esto se ha relacionado con una ingesta baja de alimentos ricos en fibra. Entonces, aquí un factor de riesgo, pues claro, ¿no? Es el tener una baja ingesta de alimentos ricos en fibra. Entonces, por el contrario, aquellas personas que tienen una adecuada ingesta de fibra en su día a día a lo largo de su vida van a presentar un menor factor de riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Entonces, la fibra va a ser súper importante para disminuir el riesgo de presentar este tipo de cáncer. La fibra, pues como lo hemos mencionado ahorita, ayuda a que las heces tengan un mayor volumen. Entonces, esto, al tener un mayor volumen, al no estar segmentada, va a ayudar a que en nuestro tránsito gastrointestinal esté la menor cantidad de tiempo posible, porque necesita, digamos, ser evacuada. Entonces, esto va a reducir el riesgo de que nuestras evacuaciones se encuentren en contacto con ciertos carcinógenos, y esto va a conllevar a que pues no esté ahí en contacto todo esto con el colon y el recto. Entonces es súper importante pues también ver la importancia de la fibra, ¿no? Como prevención al desarrollo
de ciertas enfermedades. Es importante mencionarles cómo podemos agregar más fibra en nuestra alimentación. Como bien les mencionaba ahorita, muchas veces en consulta, ¿no? Les hacemos hincapié de los productos integrales, consumir más fibra para disminuir la presencia del estreñimiento, etcétera. Pero pues es importante ver de manera tangible cómo podemos hacer esos cambios. El primer paso pues sería consumir más granos integrales. Por ejemplo, podemos hacer el cambio del arroz blanco por arroz integral. Elegir un pan que esté hecho con harina integral y no, digamos, harina blanca. Cambiar nuestra pasta tradicional por una versión integral. También podemos agregar granos como quinoa y avena, que son ricos en fibra. Entonces, digamos, estos pequeños cambios van a ir marcando la diferencia, ¿no? De cambiar tal vez los alimentos tradicionales por una versión integral, ¿no? Con el simple hecho, por ejemplo, si nos preparamos un sándwich, en lugar de hacerlo con pan blanco, si podemos optar por un pan integral, poco a poco vamos a ir sumando fibra a nuestro día y que obtengamos los beneficios de ella. Otros alimentos que son ricos en fibra son las verduras, por ejemplo. Entre más diversa sea nuestra ingesta de verduras, vamos a garantizar que tengamos un consumo de los diferentes tipos de fibra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay alimentos que tal vez solamente tienen la fibra soluble, hay otros que tienen la fibra insoluble, ¿no? Sin embargo, hay algunos que contienen los dos. Entonces, entre más diversa, no nos estamos solamente, digamos, casando con un tipo de fibra, ¿no? Sino que lo estamos diversificando. Entonces, es súper importante, pues, que sea lo más diverso posible, al igual que las frutas, ¿no? Cada fruta va a tener un diferente tipo de fibra. Aquí, por ejemplo, les doy el ejemplo de la verdura, ¿no? La zanahoria, por ejemplo, va a ser rica en fibra soluble, en fibra insoluble. Sin embargo, el nopal contiene tanto fibra soluble como insoluble. Justo como vemos a veces esa viscosidad, ¿no? Que llega a tener el nopal, pues es ese tipo de fibra que genera ese gel viscoso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, por eso es importante el estar rotando también los alimentos en cuanto sea posible, ¿no? No siempre consumir el mismo tipo de fruta, de verdura. También, como les mencionaba hace un rato, el consumo de leguminosas en nuestro día a día, pues nos va a ayudar a que tengamos una fuente muy importante de fibra y la inclusión de semillas como nueces, chía, linaza, almendras, etcétera. Y es súper importante que tengamos una adecuada ingesta de agua. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tal vez podemos tener esa ingesta de fibra y pues va a ayudar a agregar el volumen a las heces, etcétera. Sin embargo, pues si no tenemos este estímulo que sería el agua que también vaya empujando, pues no vamos a tener una evacuación adecuada. Entonces muchas veces sucede que hay pacientes que llegan a tener una adecuada ingesta de fruta, de verdura, de granos integrales, pero no toman agua y lo único que van a terminar sintiendo pues es cierta incomodidad, ¿no? Dolor abdominal, inflamación, porque no están pudiendo tener una adecuada evacuación. Entonces siempre el consumo de alimentos ricos en fibra debe de ir acompañado de agua natural. Es importante mencionarles de manera general cuántos son los gramos de fibra que debemos de consumir al día. En mujeres se recomienda que tengamos una ingesta alrededor de 25-32 gramos y en hombres de 30-32 gramos. Entonces aquí vemos como estadística, ¿no? Que muchas veces la gran mayoría de las personas tenemos menos del 50% de ingesta de las recomendaciones de fibra, ¿no? Entonces estamos hablando que si en promedio debemos ingerir 30 gramos de fibra, estamos consumiendo 15. Entonces nos estamos quedando cortos de esta ingesta y por eso suele ser tan frecuente, ¿no? La presencia de estreñimiento u otros síntomas. Entonces aquí es importante pues hacer hincapié de este consumo. En estos ejemplos de menú, en estos ejemplos de alimento, podemos ver cómo se ve representado diferentes gramos de fibra por alimento. Por ejemplo, aquí tenemos 3 piezas de guayaba, ¿no? Que esto equivale a una porción de fruta. Y estas 3 piezas de guayaba nos van a aportar 7 gramos. Luego tenemos el ejemplo de 2/3 de pasta integral, que es igual a 2 porciones de cereal, y estas nos van a aportar 4.2 gramos. Luego, en media taza de frijol
que como bien les mencionaba ahorita, las leguminosas son una excelente fuente de fibra, vamos a obtener 7.5 gramos de fibra. Luego, en 2/3 de taza de avena, que son igual a 2 porciones de cereal, obtenemos 4 gramos de fibra. En una pieza de zanahoria, que es igual a una porción de verdura, vamos a obtener 1.8 gramos de fibra. Y por último, en una cucharada de linaza, vamos a obtener 2.5 gramos de fibra, que este alimento entra dentro del grupo de grasa con proteína. Entonces, en este listado de alimentos que tenemos aquí, en total vamos a obtener 26.7 gramos de fibra, ¿no? Que incluyendo estos alimentos, por ejemplo, ya estaríamos cubriendo esos 25 gramos de fibra que, por ejemplo, sería la recomendación en mujeres, ¿no? Entonces, realmente, si lo vemos ya ejemplificado, no es que sea difícil llegar a ese gramaje de fibra, ¿no? En nuestro día a día. Al final de cuentas, es justo el procurar integrar verdura, fruta, granos integrales, semillas, ¿no? Para que, pues, podamos cubrir ese gramaje en nuestro día a día, ¿no? No se trata de solamente que sea un día, sino que se vuelva algo sostenible a largo plazo y se vuelva un hábito el consumo de estos grupos de alimentos. Como les mencionaba hace un ratito, podemos hacer pequeños cambios en los productos que elegimos consumir. Aquí tenemos este ejemplo del pan 00 de la marca de Bimbo y que justo acá, por ejemplo, viene en la parte frontal pan de harina de trigo integral, ¿no? Entonces justo eso es importante, está elaborado con harina de trigo integral y además esta versión de pan, por ejemplo, no contiene azúcares ni grasas añadidas, entonces es una buena alternativa de consumo. En esta declaración nutrimental podemos ver que por 2 rebanadas de pan vamos a obtener 3.1 gramos de fibra, a diferencia de este pan blanco tradicional de la misma marca, tiene 0.9 gramos por 2 rebanadas. Entonces, si vemos, realmente casi se triplica, ¿no? el gramaje de fibra solamente con ese cambio de que esté elaborado con harina integral. Entonces, por eso es la importancia de que siempre que podamos hacer esos cambios, esos pequeños cambios, van a ir marcando la diferencia para nuestro consumo de fibra. Otro ejemplo es esta pasta integral de la marca La Moderna. En 50 gramos de porción vemos que nos va a aportar 6 gramos de fibra. A diferencia de los productos, digamos, tradicionales, solamente nos va a aportar 2 gramos. Entonces, justo aquí haciendo esta comparativa, pues igual vemos que se triplican los gramos, ¿no? Entonces, realmente la diferencia en cuanto a aporte de fibra va a ser considerable. Entonces, en conclusión, pues es importante comentarles que pues la fibra nos va a ayudar a que no tengamos mayor saciedad, que quedemos satisfechos por un tiempo más prolongado. Va a ser distinto si yo me como un sándwich con pan blanco, un sándwich con pan integral, porque al ser integral me va a mantener saciado por un tiempo más prolongado. También la fibra nos va a ayudar a que tengamos niveles más óptimos de glucosa, tanto en ayuno como postprandial. Entonces es clave para que pues nuestros niveles de glucosa también vayan mejorando, ir modificando ese hábito en nuestro día a día. También nos va a ayudar a que tengamos una mejora en nuestro tránsito gastrointestinal. Muchas veces queremos todo, digamos, sencillo, ¿no? Consumir un suplemento y hacer ese cambio, pero realmente como vemos ahorita, la fibra pues tiene diferentes clasificaciones, diferentes tipos. Entonces, si solamente consumimos un suplemento, probablemente solo vamos a estar consumiendo un tipo de fibra y no vamos a obtener esa diversidad, esos beneficios que nos brinda cada una. Entonces, insisto, entre más diversa sea nuestra alimentación, vamos a tener un consumo de fibra más diverso. También es fundamental un adecuado consumo de agua, porque sin ella pues vamos a presentar malestares gastrointestinales por no poder evacuar adecuadamente. Y por último, volverles a hacer hincapié de esa importancia de tener una diversidad de alimentos para que tengamos diferentes fuentes de fibra. Por mi parte, ahorita sería todo. Los acompaño a seguirnos en nuestras redes sociales para que pues puedan ver constantemente el contenido que estamos subiendo para ustedes